Faltan 5 días para las elecciones internas en el Partido Nacional. El debate público de los últimos días se ha enfocado mucho más en analizar la posibilidad de completar la fórmula que en quién ganará el domingo. Esto porque en línea con los sondeos de opinión pública, todos dan por descontada una victoria de Álvaro Delgado ese día. Pero ¿por dónde pasan las diferencias entre una candidatura del ex secretario de la Presidencia y una de Laura Raffo? ¿Cuáles son las principales propuestas de la economista que salió a competirle al hombre que más cerca estuvo en estos años del presidente de la República? Vamos a conversarlo con el coordinador programático del equipo de Laura Raffo, Francisco Pancho Faig. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes. Bienvenido. Antes de meternos en lo que comentaba en la introducción, Faig y Raffo, ¿de dónde se conocen y cómo termina Faig coordinando el programa de Raffo? Nosotros nos conocemos de toda la vida, porque cuando éramos chiquititos, en el año 77, entramos en la misma generación al Liceo Francés de Montevideo, en la sede de Avenida Italia, en la época que Avenida Italia tenía sede del Liceo Francés, y salimos de ese liceo en el año 1991. Yo después me fui a estudiar a Francia, ya estudié economía, en fin, y nos reencontramos en un programa de televisión hace pocos años atrás, y allí, de alguna forma retomamos la relación. Y yo le digo hacia el 23, o no me acuerdo qué año, hace unos meses atrás, que me parecía que era una instancia esta electoral muy importante y que bueno, que habíamos hecho nuevamente una buena relación y que me parecía que podía serle útil, por lo menos en esta dimensión que vamos a señalar de los programas y demás. Y ella con todo gusto me dijo que sí, que encantado, y estamos trabajando lo más bien desde ese entonces. O sea, compartieron primaria y secundaria. Primaria, secundaria, recreos, peleas. ¿Cómo era Laura Raffo como alumna en primaria? Era mi jardín de infantes también. Yo creo que era muy buena estudiante. Ella rápidamente derivó a economía. Escribía muy bien también. Pero nosotros, creo que ella lo dijo alguna vez, nosotros no éramos amigos en el colegio. Ya éramos compañeros de generación, pero teníamos cada uno intereses distintos. Y creo que era buena estudiante. Yo era mucho peor estudiante que ella, eso seguro, bastante inquieto. Aunque no parece, pero sí, lo era. Ponen cara que no parece. Era bastante inquieto. Edil llegó a ser Francisco Edil Faig. Departamental, 15 años. Es una de mis grandes formaciones políticas y con muchísimo cariño transité esa etapa de mi vida en Río Negro, que es departamento de parte de mi familia de toda la vida del siglo XIX. ¿Y aspiraste a una banca en algún momento? Sí, en el año 2004, compañía Larrañaga a la presidencia. No me fue bien, estaba todo volcado hacia, por supuesto, la línea de Jorge Larrañaga en aquel entonces. Pero aprendí muchísimo. Yo tengo dos grandes escuelas, digamos, políticas, tres en realidad, si quieren hablar de eso, pero brevemente. Una es, obviamente, el Instituto de Estudios Políticos de París, donde me fui después del Liceo Francés. Otra es la carrera política de 15 años de edil departamental, con lista propia en el Partido Nacional en Río Negro. Y la tercera es el Diario El País, las reuniones de editorial del Diario El País durante muchos años, en donde conocí a mucha gente y me formé mucho en un conocimiento del poder, de la prensa. La trinchera, mucha gente lo ubica a Faig, por más que no firme, dice, esta nota es de Francisco Faig. ¿Sos el editorialista anónimo o no? No, los editorialistas somos varios. Claro. Es uno de los secretos mejor guardados después de la Coca-Cola. Sin duda. ¿No? Pero capaz que más que la Coca-Cola. Más que la Coca-Cola, claro. Pero ¿has hecho editoriales del País sin firma? Los editoriales del Diario del País nunca tienen firma, claro. Porque esa es una práctica vieja de la prensa escrita. La Nación no tiene firma, en fin. Hay como una editorial del propio diario y después están las columnas. Por eso te digo que mucha gente te reconoce, por tu pluma y por tus intereses particulares. Puede ser, también es cierto que, quiero decirles para hacer que las pistas se embrullen un poco, que hay gente que ha tomado expresiones y que las usan y que no son mías. O sea que eso, cuidado, ya no son más mías, ya quedan como... Hay alguno que te imita, algún jueguito de palabras. Los libros de Yerba, que es histórico, bueno, ya hay gente que la toma que no soy yo. Así que no es tan fácil adivinar quién escribe. Hay algunos editoriales, hablemos un poco de esa decisión, porque es verdad que es así, hay muchos medios que tienen editorial sin firma y se entiende que es la voz del medio. Exactamente. Hoy en día hay gente que lo cuestiona eso, ¿no? Algo que está tan naturalizado. A veces hay editoriales del país que son furibundas y hay dirigentes, muchas veces son de la izquierda, ¿no? Que se sienten aludidos o son directamente aludidos y dicen, bueno, acá viene uno sin firma a decir cualquier cosa, ¿por qué no da la cara? El país el que lo dice, que vaya, si se siente aludido o herido, que vaya donde corresponda. Es una tradición. Lo que pasa es que el Diario El País, cuidado, tiene su propia línea. Es decir, yo que soy editorialista del Diario El País, una cosa es lo que yo escribo, otra cosa es lo que escribo cuando soy editorialista. No es el mismo, no son las mismas temáticas y no es
la posición del diario no es exactamente la de Pancho Fay. Hay que ser fino en eso. Yo puedo opinar unas cosas y el diario puede opinar otras. Y si yo escribo en función del diario, no escribo según mi opinión. Muchas veces. ¿Ah, sí? Bueno, hay matices. Pero ¿no? ¿cómo haces para eso? Pues eso es un Para Frankenstein desdoblarse. eso. ¿Cómo haces para desdoblarte en bueno. la opinión de un diario de centenario, ¿no? Claro, Con y toda esa bueno, carga que tiene. Conociendo la historia del diario, conociendo a quienes son los directores, conversando algunos temas a veces. Mira, yo tengo esta posición, pero ¿cómo está el diario en eso? No, mira, mejor de este tema déjalo quieto porque hay mucha división sobre eso. Yo qué sé, o dale para adelante porque puede ser una buena forma de plantear distintos aspectos sobre el asunto y avanzar, yo qué sé. Una antes, ¿no? ¿El diario País es un diario blanco? Sí, sí, claro, Sí. por supuesto. ¿De qué línea dentro del Partido Nacional? Históricamente siempre fue anti-herrerista Ajá. y siempre fue, de la época de, la dictadura de Terra, siempre fue blanco independiente. Y entonces, Francisco Fay, ¿por qué ahora está asesorando a la candidata del herrerismo? Bueno, porque soy versátil, decías que era Frankenstein hace un rato. Bueno, porque yo soy herrerista, bueno, en fin, pero una cosa no quita la otra. Es más, si algún día se sabe el secreto de la Coca-Cola y también el secreto de quiénes son los que escriben en el diario, se verá que no solamente escriben herreristas, sino que también escribe gente de otro partido o a partido político también. Pero más allá de esa raíz de blanco independiente del diario, ¿eso se ha continuado de esa forma a lo largo del tiempo? ¿O ya después se empieza...? Todo ha ido cambiando, Claro. ¿no? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que para salir un poco de los blancos. Uno de los columnistas que más apreciamos y que le tenemos muchísimo cariño es Leonardo Guzmán. Guzmán fue director del diario El Día. Sí, 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 Colorado como de ciclista, la pues. 14. O sea que ya ni existe la 14. Sí. Entonces me decís, bueno, pero y entonces Sanguinetti también escribe en el diario El País. Es decir, Pero firma. Román firma, Sanguinetti firma. Sí. Bueno, a no ser sabés, que, a no no ser que sabés, se escriba la claro. Coca-Cola. Te agarré. Mirá si... No. Además En del todo correo de pero los para viernes volver a la aparece- seriedad del asunto. Sí. Si escribe alguien que fue director del día, obviamente cambió la lógica con Claro. relación a aquella época. Eso Ahora nos metemos en todos los temas que la gente quiere escuchar, como la fórmula de Rafo, la propuesta para bajar el costo de vida de los uruguayos. Pero antes, ¿qué puedo meter un fetiche mío? Adelante. Cortito. La batalla cultural, porque lo vendí un poquito así también la nota, ¿no? Vos sos una de las figuras que hay hoy en campaña en la coalición, que muchas veces me da la sensación a mí, a ver si vos compartís, que vos te metés en esos debates, viste, más intelectuales, más de la cultura, y que no solamente, viste, la preocupación está en gobernar la administración pública, sino también en lo otro, ¿no? ¿Vos sentís que este gobierno ha dado una batalla cultural o que se quedó quieto ahí, en esa área? No la ha dado con la firmeza, la voluntad, la profundidad que quizá yo hubiera preferido. Pero sin duda ha habido un cambio también, ¿no? Yo creo que, si querés, una cuestión simbólica de la gran batalla que se dio por la vía de los hechos es, en la época de la pandemia, hubo dos grandes lineamientos distintos para el Uruguay. Y yo creo que el presidente allí, desde el lugar político, no cultural, define con la libertad responsable un camino que Daniel Superviel, en un muy buen libro, le pone un poco de teoría y le pone un poco de construcción conceptual a todo eso. Y allí hay un camino que tenemos que profundizar y que trazarlo de este lado, digamos, por llamarlo de alguna forma. Pero sí, no se ha caracterizado este gobierno por una batalla cultural feroz contra la izquierda, ni mucho menos. Pero creo que ese no es el talante ni del presidente, ni del ministro de Educación y Cultura. No es esa la onda, así que está bien. Forma parte de la libertad de cada uno y no fueron elegidos para dar ninguna batalla en ese sentido tampoco. De hecho, en esas peleas, y ya corrí un poco desde lo cultural, más en lo estrictamente político, se ha empezado a hablar, y Sanguinetti lo ha mencionado alguna vez de ese discurso de la calle Pou, que Sanguinetti lo ve un poco ballista, ¿no? Sí, claro. Bueno, Sanguinetti hizo un excelente libro que ha generado muchísimo enojo a veces en algunos blancos. No me acuerdo ahora el título del último de él, en torno a la historia colorada, Sí, que sí. es excelente. ese Sí, libro. a la calle Herrera, por ejemplo, no le gusta Bueno, a nada. la calle Herrera no le gustó nada, por supuesto, pero es excelente en cuanto al objetivo que cumple y el desarrollo intelectual que tiene y los argumentos que maneja. Y si alguien que escribe ese libro pertenece o forma parte de este gobierno, definitivamente no es un gobierno blanco solamente, porque si no sería esquizofrénico, y algo que no es Sanguinetti es esquizofrénico ni loco. Por tanto, creo que allí hay una explicación también de que lo que pasa es que lo que estamos todos describiendo, en definitiva, es una reconstrucción del sistema político. Ahí está lo que está atrás de todo esto. El Uruguay durante muchísimas décadas fue blanco y colorado, fue empezando a cambiar la uruguaya de a poquito. En el 71 tuvo 18% del total
el Frente Amplio en el 84 el 21%, repitió en el 89, pero ya con el 10% de batalla fuera del Frente Amplio, y se fue haciendo una lógica de crecimiento de la izquierda en donde maduró en el siglo XXI con dos mitades. Allá está toda la teoría de Sanguinetti en torno a las familias ideológicas y todo lo demás, y efectivamente todo esto ha generado un sistema político diferente que se traduce en quiénes escriben el diario del País, en cuáles son las batallas que se dan, en cuál es el color del partido que se tiene. Yo creo que la traducción, eso digamos electoralmente, es la coalición republicana, que la izquierda llama coalición multicolor, o que otra gente llama coalición multicolor. Bueno, pasa que la calle Pou la llamó coalición multicolor en un primer momento, ¿no? Sí, yo creo que es republicana, y yo creo que allí es donde hay que tratar de incidir en ese asunto. En fin, son todas cosas de reconstitución del Uruguay que va cambiando. Hay que insistir porque por contraposición al Frente Amplio, que a veces lo tildan de antirrepublicano. Puede ser, Porque sí. ese énfasis en republicano tiene que ver con eso, no tanto por lo que soy, sino por lo que eventualmente podría no ser el otro. Puede Y eso ser. es algo que también al Frente Amplio le molesta mucho, porque digo, no me tildes a mí de antirrepublicano cuando fue 15 años gobierno y estuvo en las más difíciles contra la corrosión de la separación de poderes. Sí, está bien, pero yo la leo un poco menos peleadora contra el Frente. Yo creo que en realidad lo republicano es lo que puede unir como factor, como enlace a todos esos partidos. Hay que definir mejor lo que es republicano y es... Y al Frente también. Bueno, pero en algún Hay alguien momento- que no es republicano. ¿En qué momento Es hay que como hacer decir la diferencia? partido democrático. Todos son democráticos, No, todos puede son ser republicanos. demócrata y no ser republicano. El republicano implica una cosa muy vinculada a las elecciones, a la soberanía popular, La que separación no de necesariamente el poderes. Frente Amplio ha tenido en los últimos años. Es decir, por supuesto que respeta los resultados electorales, pero el Frente Amplio, por ejemplo, la ley de caducidad que fue votada en 89 y fue ratificada en el 2009, bueno, decidió cambiarla en el Parlamento. Allí capaz que ahora, No, pero en esta ahora campaña se va a electoral... plebiscitar el en esta allanamiento campaña nocturno que electoral... estuvo plebiscitado en la elección Sí, pasada, digamos. pero no, pero- ahí te puedo rascar por el republicanismo. ¿Puedo No. contestarte eso? Eh, No, capaz que no. Digo, cerremos Sí, un dale, cerremos vamos a cerrar. un paréntesis. Cerremos un paréntesis. Sí. Te la dejo picando. Dale, entonces. sí. O contesto. Contesto Después, breve, bueno, dale, un minuto. que 30 conteste, segundos. conteste. 30 segundos. Bien, ahí va. Obviamente, efectivamente, tenés toda razón. La gente votó, pero votó un conjunto de medidas. Y lo que hace ahora es plantearse nuevamente en el mismo régimen que el anterior. Es decir, se votó un plebiscito, se dijo que no, y ahora se va a una medida específica con el mismo mecanismo del plebiscito. El Frente Amplio con la ley de caducidad es completamente distinto. Se fue a plebiscito, se dijo que no, se fue a plebiscito, se dijo que no, y lo cambia Claro, parlamentariamente. Esa es la porque diferencia. él no está apelando al plebiscito de 2009, sino a la derogación de la ley de caducidad que se da Parlamentario. a nivel parlamentario después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló sobre el caso Hellman, y a partir de ahí, porque ese fue el argumento, ¿no? Sí. El argumento es que Uruguay estaba mandatado a hacer eso. Mandatado la caraiga. No, bueno, yo pero te estoy era replicando un el argumento ancla para que de quede dicho. legislación internacional o de derecho internacional al cual se agarra el Frente Amplio. Bueno, está bien, cada Pero uno yendo- argumenta lo que le parece. Pero por yendo al supuesto. fondo del argumento, entonces, ¿los partidos de la coalición serían más republicanos porque defienden mejor la ley de caducidad? ¿Ese es el argumento? Te pregunto en serio, pregunto en serio. ¿Cuál es el elemento que vos decís? Esto nos muestra que nosotros somos más republicanos. No, defendemos mejor la ley de caducidad. No, muy bueno. No. Dolió, No, ¿no? el argumento Dolió, es- fue dura, fue dura. No, está bien. Dale, ¿cuál es el otro? ¿Cuál sería el otro argumento? No, pasa que tu planteo es equivocado, por lo menos a mi gusto. Entonces te lo quiero corregir. No es que nosotros defendamos mejor la ley de caducidad, lo que decimos es, fue ratificada por el pueblo 2 veces y por tanto no se puede modificar parlamentariamente. Eso es lo que decimos. Bien, eso implica, por tanto, un respeto a los votos que incluso en esta, sacamos del pasado, vayamos a esta campaña electoral. Hoy en día el Frente Amplio está diciendo que va a poner en tela de juicio decisiones que se tomaron, no solamente con la LUC, sino que después fueron ratificadas en marzo del 22. Bueno, nosotros no decimos eso. Y allí creo que hay una diferencia. Después se podrá hurgar un poquito más, pero imagino que no es el tema central de esta entrevista, el tema del Pero republicanismo. está bueno saberlo. No, porque Está como lo buenísimo tiraste, y me como estoy lo tiraste, la invitando para una futura Se va Sí, de parte de la batalla sí, cultural. invitado. Y la semántica acá importa, ¿no? El Por énfasis de lo supuesto, republicano en por supuesto. contraposición a lo no tan creo que republicano. haberlo definido un poco. Sí, no, que era- no le niego cierta dosis o cierta dimensión democrática a una parte Tema del así, Amplio, sin ninguna duda. tema así de la entrevista, ¿no? Arranquemos capaz por el lado más político, ¿no? ¿Cómo has visto llamarle danza de nombres o como quieras llamarle, vinculado al tema de la fórmula, ¿no? Porque Laura Raffo claramente es una firme candidata a estar entre la fórmula, las encuestas la muestran como que estaría segunda por ahora, pero bueno, podemos no creerle a las encuestas, está ahí, ¿no? Delgado, Raffo, puede ser ellos.
Sin embargo, por un lado tenés este episodio donde Delgado encargó una encuesta, donde estaba, viste, para analizarse los nombres de Daniel Salinas, a Susana Arbereche, la propia Laura Raffo. Después tenés dirigentes que, bueno, que dicen que no está abierto. El propio Delgado hace poco le hicieron la consulta en una rueda de prensa, si no me equivoco, y dijo que ya tenía un nombre pensado. Sin embargo, ¿cómo ven desde la campaña de Raffo estas idas y vueltas vinculadas al tema de la fórmula y del nombre de ella? Yo creo que la campaña de Laura ha sido centrada sobre todo en temas de propuestas, y eso notoriamente es no porque no haya ocurrido antes, pero el centrarse específicamente en eso es una cosa bastante novedosa. Es decir, nosotros no entramos casi nunca, dígame si hay un cambio, pero creo que no, en ninguna lógica de enfrentamiento personal. Siempre se trató de salir por el costado, decir, no, volvamos al tema cada vez que no, pero usted va a ser vicepresidente, bueno, contesta, y después vamos a las propuestas. Entonces, en ese sentido, creo que hay como una especie de práctica media pavloviana, ¿no? Decir, bueno, ¿y ahora cuándo se pelean? ¿Y ahora qué es lo que...? Para tratar de generar, incluso a nivel mediático, cierta información mayor, que genere cierto picante y cierta atracción, en la que nosotros, me parece que con muy buen tino, y además tratando de generar antecedentes positivos para el partido, no hemos entrado. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Bueno, primero por el talante pues de la campaña nuestra, y segundo porque notoriamente hay allí una incógnita, que es que, bueno, ¿cuánto puede llegar a sacar Álvaro? ¿Cuánto puede llegar a sacar una candidata que nunca fue candidata a presidente antes y que por tanto hace una carrera meteórica? Porque en definitiva en el año 19 no era candidata a nada, y en el año 24 puede llegar a ser presidente o vicepresidente del Partido Nacional como candidata, y eso también llama la atención en mucha gente que hace muchos años que está y que le dice, bueno, ¿y esta de la nada? No, de la nada no es, ¿no? Pero digo, el argumento contrario sería, bueno, ¿por qué esta de la nada llega acá? Y justamente la respuesta es que no es de la nada, que tiene una construcción de liderazgo que ha sido mostrado en estos años en la construcción de un sector entero del Partido Nacional, en donde se abarcan a tres sectores importantes, como es Herrerismo, Alianza Nacional y Movimiento Nacional de Rocha, que es histórico, y en ese sentido creo que ha demostrado una capacidad de articulación, de entretejido y de una historia personal en el mundo privado que creo que le hace mucho bien, porque renueva y da aire fresco a la... Bueno, justo aire fresco a la de toda esta respuesta me quedo con una parte que es, bueno, hay personas que tienen más trayectoria que Laura y que quizás estén reclamando en este momento ser parte de la fórmula. Por eso, de ahí decís que derivan estos chisporroteos. ¿O hay algo más de fondo, que es el propio Delgado, que está sondeando si efectivamente es Raffo la mejor compañera o pueden ser otros? Bueno, pero para ir a lo que tú mencionabas de la encuesta esa, ninguna de las dos personas que estaban también en el sondeo ese tienen una trayectoria mayor. O sea que en realidad ese argumento es una cosa que yo dije, no tengo pruebas, pero estoy tratando de elaborar hipótesis de por qué podría ser este asunto, tratando de contestar a tu compañero. En cuanto a los que son precandidatos, o en fin, lo que se manejó en su momento, Salinas es del partido Cabildo Abierto y ya se generó cierto chiporroteo en ese sentido, decir, che, pará, este es mío, vamos a dejarla por el lado. Con Salinas. Y Arbeleche ha dicho que no quiere estar y que no es un cargo que le interese, luego 5 años de ministra de Economía, que es muy, muy desgastante. ¿No dijo dónde me pongo el partido? Pero ella no es dirigente como... No parecería tener ese perfil. ¿Y qué opinás de este run o nombre de Gandini, por ejemplo? Ahí cómo lo verías. Porque... Yo razono que Gandini, por supuesto, parte de la línea recta final es tratar de darse mucho más protagonismo, y entonces decir, bueno, puedo llegar a segundo, y es una forma súper razonable de tratar de crecer. Yo no creo que Jorge vaya a estar disputando el segundo lugar, en la medida en que cualquiera que conoce la estructura del Partido Nacional en sus sectores y en su tipo de votación sabe que Jorge no tiene una penetración territorial tan amplia como por ejemplo tiene Laura, ¿no? Te la llevo por otro lado, un poco para cerrar de mi parte esto, ¿no? ¿Cómo ves vos el perfil de Raffo ahí, no? Porque viste que ella parece tener un perfil más vinculado a la gestión, a temas económicos. Si mirás las propuestas, son propuestas que tienen que ver netamente con esos temas. Entonces, el rol de ser vicepresidenta, que capaz que es un rol mucho más legislativo, de relacionamiento en el propio poder legislativo, ¿no? Con la oposición, etcétera. ¿Cómo ves su perfil ahí vinculado con la figura de vice? ¿Pensás que es un perfil que entra o que no termina de cerrar? Por eso mi ideal es Raffo Delgado. Porque Raffo tiene todo ese perfil ejecutivo y Delgado tiene todo el perfil de... ¿Lo ves bien de vice a Delgado? No, por supuesto. Sería un gran vice para Raffo. Sí, por supuesto. Y por eso yo estoy con Raffo y no estoy con Delgado, porque creo que Raffo tiene un excelente perfil ejecutivo. Ahora, más allá de eso, que es una buena picardía, también he de decirte que Raffo tiene y ha mostrado en este tiempo 2 grandes experiencias en ese sentido de
de tejer y de negociar. La primera fue candidata de toda la coalición gobernante en Montevideo y por tanto tuvo que sostener una candidatura en Montevideo que abarcaba distintas sensibilidades, distintos partidos políticos, sectores, candidatos. Y segundo, esto adentro del Partido Nacional, que no es solamente ella la candidata de un sector histórico como es el herrerismo, que tiene una personalidad muy grande, que tiene una inserción territorial también muy grande, sino que también es de otros sectores más juicionistas, como puede ser Alianza Nacional y Movimiento Nacional de Rocha, que muestran claramente que es una persona que es capaz de negociar y capaz de entablar diálogos y llegar a buen puerto, a buenas conclusiones. ¿Notaste diferencias o alguna diferencia significativa entre el programa de Álvaro Delgado que elaboró Iturralde y el que trabajaste vos para hay Laura una Raffo? Hay una diferencia interesante de talante, que es señalar que es lo siguiente. Nosotros elaboramos propuestas con la cabeza de que tenemos que ponernos de acuerdo después de la interna para hacer un programa en común. ¿Por qué? Porque el proceso que ha optado el Partido Nacional a partir de estas reglas de juego es cada sector o cada precandidatura presenta a la ciudadanía interna del partido sus propuestas y al final el resultado político y electoral dice, bueno, estas tienen más predominancia sobre estas otras y pongámonos de acuerdo. El programa de Álvaro, del Pito Iturralde, es un poco distinto porque dice, acá está el programa nuestro y no a priori no se presenta como decir, bueno, entremos con matices. Por supuesto que sabemos los dos todos sabemos que al final de la historia vamos a tener que estar negociando y cerrando un acuerdo en común sobre el programa. No vi grandes diferencias, vi ciertos énfasis en la parte de ellos, ciertos énfasis un poco diferentes en los nuestros. Creo que no va a ser una dificultad alcanzar un programa común después de julio. En julio, a partir de julio. Entre los énfasis aparece, por el lado de Laura Raffo, el tema del Uruguay caro, ¿no? Justamente hoy había en BBC Mundo un informe del periodista Felipe Llambías hablando justamente de un estudio, creo que es del CED, sí, comparando a Uruguay como el país más caro de Latinoamérica, uno de los más caros del mundo, sí. Y ahí es uno de los focos que ha puesto Laura Raffo. Sin ninguna duda, porque efectivamente es así. Cualquiera que sale de Uruguay sabe que es así. Somos el de los más caros de la región, o el más caro de la región, y en ese sentido entonces tenemos un salario real que es el más alto de los últimos 50 años, una cantidad de masa salarial que es la más alta de los últimos 50 años también, pero no siempre rinden lo que tienen que rendir los salarios. Pues entonces ese ha sido un planteo permanente de la gente y tenemos que procurar hacer que rindan más. ¿Cómo? Bueno, se han planteado distintas propuestas al respecto, que van desde el comercio exterior, pasando por decisiones administrativas, siguiendo por aliviar el peso del Estado para las empresas y demás, que procuran ir en ese sentido, porque además tenemos una estabilidad macroeconómica que nos envía mucho, por ejemplo en Argentina, que hace que la tasa de inflación es chica y que no está tendiendo al crecimiento, y a partir de eso podemos tratar de generar ese mayor poder de compra. Ese sí efectivamente ha sido un matiz propio de Laura Raffo, y además propio de Laura Raffo personal, porque ella es economista y ella le hincó el diente mucho a ese asunto. Y por el lado por ejemplo, de Álvaro, hay que reconocerle, por ejemplo, un énfasis muy marcado en la primera infancia, con un gasto social, público, social más importante, y que también es interesante esa conjunción, porque creo que va a ser un potente programa en común. Vamos a hacer una tanda, con Francisco Fay, y seguimos hablando algo más del programa y también de impostores. Bueno, Mario, dale, cómo no, con todo gusto. Ya venimos. Seguimos conversando con Francisco Fay, coordinador de programa de Laura Raffo. El claim de Laura Raffo es hagamos historia, y hace referencia directamente al hecho de que una mujer sea presidenta de la República. Te pido desde la honestidad intelectual que me respondas si vos querés que... ¿Y qué le vas a decir? ¿A diferencia de toda la primera parte de la entrevista? No. Es muy bueno. Nomás es una chicana. No. Te lo digo porque es el coordinador del programa de Laura Raffo, y Laura Raffo entiende que ese claim de Hagamos Historia, que hace referencia a que una mujer sea presidenta, es importante y hace a su candidatura. ¿Qué peso le pones vos a el hecho de que sea mujer para que sea presidenta? Ella siempre dice que es muy importante en el estado actual de la sociedad. Digo vos. Bueno, dejame en la introducción. Sí, bien. Por tanto, y ella es la candidata y es la que tiene el olfato. Porque si no sería yo el candidato, y no lo tengo ese olfato, ni mucho menos. Por tanto, en su lógica es importante. Yo no creo que sea tan importante que sea mujer. Yo creo que lo importante es que sea una buena jefa o jefe, no importa si es mujer o no. Vos, para ser presidente de la República, tenés que demostrar ser capaz de liderar un país,
de conducir un país, de tener la templanza para conducirlo. Yo creo que todo eso se verifica en Laura Raffo, porque la conozco bien y sé que es así, pero eso no quiere decir que sea porque es mujer o es hombre, es porque Laura es así y tiene toda la capacidad para dirigir Uruguay. Bien. ¿Te contesté? De punto a Perfecto. punto. Sí, sí, sí. Muy bien. Tartufos, hablemos un poco de Molière. De Molière, ¿no? De los impostores. Es importante. Lograste introducir en la agenda, de alguna forma, y lograste que otros también saltaran a partir de un hilo publicado por la consultora Exante, donde recogía datos varios de la encuesta continua de hogares. Uno de ellos era sobre uno de los datos que desde perdón, Nico. ¿Sí? No, digo, la columna, por lo menos, es anterior, ¿no? El término tartufos en las columnas Sí. de Pancho Fay, por lo menos vienen de, creo que es de Unos abril de meses. este año. Sí, No, está bien, pero yo digo, el momento en que Sí, entraron sí. a los otros interlocutores. Las dos cosas son ciertas. Está bien lo que dice Nico. Bueno, ahí introdujiste que básicamente que hay economistas que están detrás de consultoras o que estaban detrás de consultoras o que se presentan como independientes y objetivos que en realidad tienen intereses particulares. En alguna de tus columnas has puesto directamente que son detrás de esa pretendida objetividad y respetabilidad, son guiados por su corazón izquierdista, son partidistas hasta la médula y harán todo lo posible para que gane el Frente Amplio, incluso ocultar los disparates que propone el Frente Amplio en economía. Son tartufos, los impostores que describía Molière. Y le cabía para el caso de la persona de Exante que puso ese hilo y por extensión a los miembros de Exante, me imagino, Pablo Rosselli a la cabeza. Después aparecieron otros más, un Gabriel Odone. Contame un poquito cuál es tu preocupación detrás de estas irrupciones de economistas, de consultoras que vos entendés que en realidad no son objetivos, sino que están operando. Yo creo que es muy sano para el debate democrático que se generen debates de calidad y que por tanto los economistas ocupen lugares preponderantes en el debate ciudadano y que argumenten técnicamente y que sean consistentes. Todo eso es muy importante y habla muy bien del Uruguay. Ahora, el problema es que no encuentro en estos casos de tartufos una sinceridad, y por eso lo del impostor, una sinceridad que diga, bueno, yo hablo desde este lugar, es decir, hablo de un lugar frente amplista o de un izquierdista o afín a ciertas políticas de izquierda que se traducen en que mis preferencias son tales o cuales. Es decir, lo que yo quiero, y por eso está un poco la iniciativa esta, es que se debata desde el lugar subjetivo que cada uno tiene, porque esa es la forma sincera de hacerlo y eso es lo que le hace bien a la democracia. No que se paren en el lugar de pretendida objetividad y que me digan que estas cosas son irreversibles y que yo estoy equivocado si no pienso o si no razono más o menos parecido. En concreto con lo de Exante en particular, esa grafiquita, como yo le dije, era una gráfica que estaba completamente sesgada, tanto en el cantidad de tiempo que se comparaba entre el 19 y el 23, en un conjunto en quintiles y no en deciles, en un conjunto de cosas que a mí me irritaron mucho y por eso después de Iturralde dije y puse un matiz e insistí un poco, y en realidad la respuesta final la da el propio economista Rosselli, a quien conozco y a quien respeto mucho intelectualmente. Lo conozco desde 1996 en Londres, hace muchísimos años, pero que cuando él, 2 o 3 días más tarde, hace un hilo donde dice que esa gráfica no puede ser interpretada por... O sea, limita lo que se había tomado como una gran interpretación de esa gráfica. Por tanto, en realidad reconoce que tiene ciertas limitaciones esa gráfica y que no puede ser entendida desde una lógica tortufa. Hay dos puntos de discusión ahí. Uno es el caso concreto del hilo de Exante, que podemos entrar a hablar ahora, y otro es el concepto de tartufos y cómo vos lo cargás y a quién se lo escribís. Me pregunto qué pensabas de Laura Raffo cuando estuvo años haciendo precisamente presentaciones de la actualidad económica y en determinado momento dio la vuelta al mostrador y se convirtió en candidata de un partido. Pero ¿En ese caso le cabía o no le cabía el término tartufo? Yo no siento que Laura Raffo haya estado en una posición escondiendo... O sea, por ejemplo, Laura Raffo no estaba haciendo eso y pretendía ser candidata a ministra del Pero podemos presumir que Pablo Rosselli tampoco. No, Pablo Rosselli tampoco, no, pero no estamos de acuerdo. Hay otros que quizás sí. Pero en concreto la gráfica en cuestión aporta al debate una insinceridad, eso es lo que yo digo, que tendría que hacerse mejor, porque además yo
parto de la base de que lo pueden hacer mucho mejor, de que tienen la capacidad. O sea, acá hay dos opciones: o no saben hacer las cosas y son malos, que yo no creo en eso, o las saben hacer bien y en realidad se dejan estar, no pasa nada, bueno, hacer así nomás y sale. Y eso está mal, eso es lo que yo digo. Ahora, uno, entonces, para contestar lo tuyo, Laura Raffo no pretendía estar en ningún lugar relevante y tampoco en su momento nadie dijo que estuviera haciendo las cosas mal. Yo, francamente, no veía la televisión, no veo televisión, y no soy tampoco especialista en ese asunto económico. Lo que sí me doy cuenta como ciudadano es que los economistas vinieron a ocupar el papel que hasta hace unos años ocupaban los politólogos de izquierda, que eran muy numerosos, y que lo que hacían era permanentemente allanarle el camino hacia la izquierda y dar como, por ejemplo, por decir algo, que la coalición se iba a romper al poco tiempo, que me acuerdo a Chasquetti decir que en el año 14, que la campaña de Calle Pou era escuchar a Paulo Coelho. No seas malo. O sea, si eso no es partidismo. Ya vamos a ir al mundo de los politólogos, que sé que es una tensión de larga data de fight con estos politólogos. Pero porque estás tratando de impostor a una persona, Rosselli es una de las caras visibles de Exante, y estás tratando de izquierdista, en fin, estás de alguna forma manchando una reputación, ¿no? Bueno, muchos pueden pensar que sí, porque hay gente que se gana la vida, digamos, con ese trabajo. A partir de una gráfica que vos entendés que no tiene el contexto suficiente. Y que Rosselli mismo luego aclaró que no tiene contexto. Pero eso lo hace un impostor, un tartufo. Claro, no dijo que no haber dado el contexto no dijo que suficiente. la gráfica es incorrecta. Dijo que había que analizarla con todo este otro contexto para tener una pantalla completa de la situación. Yo creo que la responsabilidad de gente bien formada, faltando 20 días para las elecciones, es tal que vos, si haces una cosa así, tenés que dar ese contexto de entrada. Si no es intencional para vos. Es que yo no creo, si me decís, yo creo que no la hizo Pablo. Yo creo que debe haber sido otro ahí que la alargó y que, bueno, Pablo dijo que es esto y tal. Pero por ejemplo, no importa. No, pero importa la intención. Obvio que importa, porque si no, no puedes tildar de tartufo una persona a otra. Yo no atribuyo intenciones. Yo analizo hechos. Son cosas que pero ocurren. Sí, es una intención, o sea, es tratar de vender algo por otra cosa. O sea, yo vendo objetividad, el término, digamos, ¿Es tartufo o el impostor? Claro, eso es un impostor. Pero lo acabo de explicar, está vendiendo hay gente que tiene la camiseta puesta y que no lo dice, y en vez de decir, che, yo tengo esta camiseta, analizá lo que yo te diga desde este lugar que yo tengo. Perfecto. Ese es lo que acaba de decir. Pero vos ahora me estás matizando que Rosselli o la gente de Exante entre en esa categoría. La grafiquita, lo dije y lo sostengo, es una gráfica tartufo, sin ninguna duda. Que la lo hizo con intencionalidad de, digamos, arrimar agua para el molino del Frente Amplio. Y yo creo que sí, ¿vos sabés? Me parece que no es una gráfica, en tu caso no es una gráfica seria, no está bien analizar la evolución de la economía. Pero ¿por qué te parece que no es una gráfica seria si los datos están bien y era parte de un hilo que tenía otras gráficas que no generaron discusión y es parte de una práctica que lleva Exante donde cada tanto tiempo publica hilos con análisis de datos económicos, en este caso con la encuesta continua de Hogares, que había presentado una serie de datos que pudieron analizar en ese momento. Bueno, porque si vos, no vamos a entrar en el detalle, pero si vos entrás en el detalle de lo que propiamente luego explica Rosselli, ya ahí expresa claramente las limitaciones de esa gráfica. Entonces esa gráfica fue interpretada y se permitía que así fuese interpretada con un sentido de sesgo que no correspondía. Entonces yo lo que digo es, tenés que estar pensando en que eso puede ocurrir a 20 días y no largar ese tipo de gráficas con un sentido de responsabilidad de análisis. Pero yo entiendo el contexto que, por ejemplo, que Pablo después agrega en la columna en perspectiva era que no se podía perder de vista que había habido una pandemia, que no se podía ver, pero era un hilo de Twitter. No, en ningún momento del hilo hablan de la pandemia. No, por supuesto, era un hilo de Twitter, pero no le tenés que avisar, para cualquier dato económico, que hubo una pandemia, que hubo una guerra en Ucrania, que generó inflación en el mundo. O sea, son datos que la gente o los conoce o no los conoce, pero no los podés estar aclarando todo el tiempo. Pero entonces tenés que poner que cuando los haces por quintiles te da distinto a lo como lo haces por deciles, como hizo, como pero había un error en esa serie de datos. Bueno, pero lo que pasa es que la forma que se analiza es subjetiva. Y a mí me da, cuidado, yo creo que tienen todo el derecho de hacerlo. No estoy poniendo en tela de juicio eso. Lo que digo, vamos a sacar una careta. Vamos a dejar de actuar en el teatro como el tartufo y pongamos. Pero ya que te van a pelear, si no me trates de tartufo, porque yo no soy ningún impostor, yo no soy un izquierdista que opera solapadamente para el Frente Amplio. Estás arruinando mi reputación, por más que alguien entienda que no. Porque los está tratando de que
te voy a graficarlo así nomás, hablando de grafiquitas. Los está tratando de zurdos tapados, de que son unos zurdos que operan para el Frente Amplio, que fingen ser economistas objetivos, pero en realidad lo que quieren es... Mira, en esa grafiquita hicieron eso. Yo no estoy diciendo que eso sea una forma, un modus operandi, le reconozco además calidad de análisis en otras cosas que incluso yo he leído en su tiempo, pero en esa gráfica sin ninguna duda. Ahora lo estás limitando a la grafiquita. Recordemos que había una columna de Tartufos es muy anterior a la gráfica. Claro, es muy anterior a la gráfica. Y no tenía nada que ver porque yo no sabía pero sí lo que las consultoras en general. No, es personal. Los Tartufos son personales. ¿A quién tenías en la cabeza? Bueno, si vamos a hacer esos secretos, no, son como los del pero no son tan secretos. Son como los editoriales del país. Comprar la descripción y después ver quién puede caer. Y me queda una pendiente. Te pregunto por Rafa, Nico. Yo te pregunto por Agustín Iturralde, coordinador de programa de Álvaro Delgado, quien hace unos meses estaba al frente del Centro de Estudios para el Desarrollo, un centro que se presentaba como objetivo, imparcial, y que unos meses después pasa a ser el coordinador de programa de Álvaro Delgado. ¿No era un tartufo Agustín Iturralde hasta hace unos meses? Mirá, yo las gráficas y los estudios que le vi hacer no me parecieron para nada estar escondiendo absolutamente nada. Y de hecho, cuando toma la responsabilidad del programa, renuncia al SED. Sí. Gabriela Fossati, por ejemplo, ¿qué concepto tenés? Una fiscal del caso Astesiano, que sin pasar 6 meses deja la fiscalía y pasa a militar para el Partido Nacional. Pero no tiene nada que ver con economía eso, ¿no? No, pero es una tartufo, es una persona que desde la fiscalía operó para el Partido Nacional y en 6 meses ya estaba en una lista. No, si hubiera operado para el Partido Nacional o en favor del Partido Nacional, seguramente hubiera evitado, supongo yo, no sé, poner preso a Astesiano, ¿no? Me imagino, yo qué sé. Pero evidentemente no lo hizo porque terminó preso Astesiano. ¿No? Y no investigó a fondo muchas cosas del caso Astesiano, ¿no? ¿Por qué bueno, ella misma ahora hace poco, por ejemplo, contó que hizo una búsqueda de palabras claves vinculadas con los chats del presidente y Astesiano, en la cual ni siquiera ella misma fue la que hizo la búsqueda, sino que le dio una serie de palabras claves al propio presidente para que él mismo tuviera la posibilidad de revisar él y de dar el resultado. Si hay alguna duda de que la investigación fue mal hecha, pues entonces hay otros fiscales que pueden seguir con la investigación. Hasta ahora no ha habido más nada que eso, ¿no? Yo no conozco el caso, además no conozco el detalle. Pero si hay algo que no esté bien cerrado, pues sigan investigando y ciérrenlo. Ningún problema, ¿eh? Que caiga el que tenga que caer, en el tema que tenga que caer. Nada, a mí no me duelen prendas, y a ningún blanco le duelen prendas de nada. Fay tiró tiró a la carrera el nombre de Chaschetti, ¿no? El métier de Francisco Fay es la ciencia política, ¿no? Ahí has tenido cruces, a cielo abierto y otros quizás más solapados, quizás a través de la tribuna de algún diario, con estos politólogos. ¿Por qué ese encono tan grande con este grupo de politólogos que han tenido más presencia mediática en las últimas décadas en nuestro país? Yo no tengo ningún encono personal contra nadie. El debate es un debate de ideas. A mí me parece perfecto que hagan lo que les parezca con sus plumas, con sus argumentos y tal, pero que digan desde qué lugar hablan. Nada más y nada menos. Porque cuando yo, me acuerdo por ejemplo de una presentación de una revista, creo que fue en el año 13, 14, de ciencias políticas, que me invitaron, yo presenté mis argumentos y tal, pero estaban desesperados de que yo figurara como blanco, porque yo había ido como profesor de la Universidad Ort. Pero porque había sido edil, capaz. Capaz que sí, pero ellos fueron... Ellos nunca fueron ediles. No, ediles no, pero fueron militantes del Partido Comunista. ¿Y entonces? ¿Por qué no dicen que son de izquierda? ¿Votantes de izquierda? Entonces, ¿pero qué problema hay? ¿Hay un problema por eso? Pero, por ejemplo, Gerardo Caetano fue candidato a presidente del Frente Amplio. Se manejó su nombre, no llegó a ser candidato. Bueno, mirá que el mío seguro que no lo van a manejar nunca el Frente Amplio. Bueno, entonces, a lo que voy, está muy bien. A ver, está muy bien. Me parece incluso excelente para la democracia que gente formada, educada y especialista se integra a los debates. Es un horror que los países tengan esa cantidad de gente formada y que no se integra en los debates. Le hace mucho mal a la democracia que esa gente permanezca por fuera. Tienen que meterse en los debates. Ahora, que nos digan desde dónde hablan, nada más y nada menos. ¿Cuál sería la línea para vos para decir, a partir de acá, informalo? Yo, por ejemplo, si voto... ¿Tengo que informar lo que voto? No. Pero si sos dirigente o militante o afín, bueno, ¿por qué no? ¿Afín qué sería ahí? ¿Sería haber ido a un comité de base, o un club de un partido nacional? ¿Qué es afín?
No, habría que ver el caso específico que me estás hablando. En el caso de Sciascetti, por ejemplo, vos pedís que él se pronunciara de alguna forma y fuera más transparente, ¿no? No hace a la ciencia política, en campaña electoral, faltando 15 días para votar, decir que el principal candidato opositor al Frente Amplio te hace acordar a Paulo Coelho. De verdad, no tiene nada que ver con la ciencia política. Eso es un argumento de alguien que es partidista, claramente. Para vos tiene ahí todo fue el una derecho de hacerlo. Tiene todo el derecho de hacerlo. Pero poner en tela de juicio sí, deslegitimar de esa forma al principal candidato del otro lado, bueno, está bien, pero entonces estás marcado. Durísima opinión con Paulo Coelho, que lo tratás de que es una deslegitimación, ¿no? Decir que alguien se parece a Paulo Coelho para alguien que tiene 40 años en aquel entonces, en el año 14, 41 años, que accedía o pretendía renovar la actividad política en aquel entonces, que nadie había tenido todavía una experiencia como dirigente nacional potente en el caso de la calle Pou, a 10 días o 15 días decir eso, y bueno, es una forma de dañarlo, ¿o no? Claro, lo que yo te pregunto es cómo distinguimos al operador tapado del que no. Bueno, si es afín, ¿qué es afín? Será función de lo que escriba, será función de las tesis que sostenga, será función de lo que haga en el debate público. Vos dijiste por la militancia. Esto no es un tema estricto, es un tema que en función de cada caso se verá. Yo qué sé. ¿Qué hacemos? Creamos un comité de gente que lea lo que escribís y a partir de eso vemos si sos más de izquierda, más de derecha. Esa se ve que es una inclinación tuya que yo jamás. Pero te pregunto cómo hacerlo, porque no es fácil. Pero cada uno dice lo que le parece. Es la gran incógnita que tenemos en estos tiempos. El que te habla, ¿es un operador que está llevando agua por su molino o es una persona objetiva? Lo que vos planteás es un tema serio. No hay objetividad en estas cosas. ¿Cómo te podés dar cuenta? La actividad política no es objetiva. La actividad política trae consigo valores diferentes, preferencias de políticas públicas, todas ellas muy legítimas, pero son diferentes y por tanto está bueno decir desde dónde se habla. Y la politología, decís que no puede una persona tener cierta afinidad política, pero aparte poder hacer un análisis politológico. Yo pienso en tu caso, ¿no? No, bueno. Vos podés doblarte de tu rol de blanco y tu rol de cientista político. Pero todo el mundo sabe cuáles son mis preferencias en valores. Bueno, yo lo que pretendo es que todo el mundo sepa cuáles son las preferencias en la valores. Pero se traslucen en tus análisis yo no soy, politológicos. Para volver a Frankenstein de más temprano, yo creo que todo lo que uno hace está teñido por sus propios valores, consciente o inconscientemente. Pero yo no estoy ahora sí estoy haciendo campaña, pero yo durante años no estuve militando en un partido político y hacía mis análisis, que por supuesto estarían teñidos tal o cual cosa, pero también adentro del Partido Nacional tuve problemas por algunas cosas que dije. Yo qué sé, el debate, hay que admitir la libertad, que cada uno diga. El relator de fútbol tendría que decir qué partido es. ¿De qué cuadro? ¿De qué cuadro es? Y es distinto, porque el relator de fútbol lo que hace es contar un partido de fútbol. La política y el economista te puede contar la evolución del ingreso en los hogares, ¿no? Sí, y te dice. Se viene el quinto. Y el nivel. Sí, pero a ver, el rumbo a tomar político de un país es mucho más importante que un partido de fútbol. O sea que. Bien, quedaron varios temas. 2 o 3 invitaciones. Sí, por lo menos. Varios paréntesis sin cerrar. Francisco Fay, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes, pasé fantástico. Muchas gracias. Que pasen bien. Fácil desviarse.